Estaremos abordando un tema bastante frecuente en nuestro medio, en nuestra ciudad también, bastante acometidos por este tipo de traumatismo, ¿verdad? Que va a derivar a las personas a quedar con cierto grado de discapacidad, o la mayoría de las veces con una grave discapacidad también, dependiendo del tipo de lesión que tengan. Vamos a hablar sobre la rehabilitación en los lesionados medulares, ¿ok? Bien. Supongo que la mayoría me está escuchando, entonces vamos a dar inicio. Eh, Cualquier cosa me avisa para la clase. Ok. Si no consiguen visualizar la diapositiva o no escuchan el audio, me avisan. Ok. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la rehabilitación en los pacientes con lesión medular. Un poco antes cabe destacar, ¿verdad? La evaluación de nuestra médula espinal. Hay que entender por anatomía también y por fisiología cómo es el funcionamiento de la médula espinal, ¿verdad? Sabemos que la médula espinal hace parte del sistema nervioso central, ¿verdad? Es un órgano muy importante para el control de ciertos órganos, ¿verdad? Tanto de órganos internos y también para la sensibilidad, la propiocepción, el control motor, los movimientos. Entonces, es un órgano de vital importancia para que se pueda realizar la locomoción, ¿verdad? Entonces, de forma general, la médula espinal entonces hace parte del sistema nervioso central, se divide por segmentos. Tenemos el segmento que compone ahí de la cervical, ¿verdad? C1 hasta C7, ¿verdad? Tenemos el segmento dorsal, segmento lumbar y por último el segmento sacral y el coxis, ¿ok? Eh, vale destacar la importancia de saber los plexos, ¿verdad? Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo lumbosacral, ¿verdad? Entonces, eh, es de vital importancia que sepamos en dónde están situados, ¿verdad? Y cuáles serían las funciones de estos plexos. Además de eso, saber que en la médula espinal tenemos una función muy importante en las vías aferentes y las vías eferentes, ¿verdad? Entonces, no voy a adentrarme mucho en lo que es la anatomía y tampoco la fisiología. Vamos a adentrarnos más en las lesiones, ¿verdad? Las secuelas de las lesiones medulares y su tratamiento por parte de la rehabilitación física, ¿ok? Bien, entonces la lesión medular podemos definir como un insulto a la médula espinal que resulta en alteración de las funciones motoras, sensitivas y autonómicas normales. Entonces una lesión medular va a causar una alteración tanto en la parte motora sensitiva y también en algunas funciones autonómicas, como es decir, el control de la vejiga, ¿verdad? Muy importante eso. Eh, Importante también saber que las lesiones medulares se van a clasificar de forma topográfica, o sea, el local, el lugar de la lesión, y también se puede clasificar de acuerdo a la totalidad de la lesión o a la parcialidad de la lesión. ¿Qué significa eso? Que las lesiones medulares, ellas pueden clasificarse en completa e incompleta. Vamos a estar hablando un poco más de eso, ¿ok? Algunos datos importantes acerca de las lesiones medulares. Representa 30 a 40 ingresos hospitalares por millón de habitantes, es un dato que se recolectó en Estados Unidos. La prevalencia es de 183.000 a 230.000. La mayor parte en las edades de 16 a 30 años, o sea, acomete más pacientes jóvenes y también acometen en un mayor porcentaje en el sexo masculino, o sea, 80% de las lesiones medulares ocurren en el sexo masculino, ¿ok? Obviamente que vamos a tener datos diferentes si tratamos
de hablar sobre países en vías de desarrollo, ¿verdad? Como es decir Paraguay, en donde la educación vial es bastante pobre, bastante dejada de lado, entonces obviamente tenemos una incidencia, prevalencia mucho mayor, ¿verdad? Que en países en desarrollo o países desarrollados. ¿Cuáles van a ser las causas? En un 44,5% los accidentes automovilísticos, ¿verdad? Ya sean los pacientes que tuvieron lesiones eh, de auto o de moto, ¿verdad? Las caídas en un 18,1%. Actos de violencia también pueden causar la lesión medular en un 16,6%. Y también los deportes de contacto pueden causar las lesiones medulares en un 12,7%, ¿verdad? Entre los mecanismos de lesiones, vamos a hablar de ciertos mecanismos que pueden causar la lesión medular, ¿ok? Acá vemos un ejemplo, una imagen en donde nos muestra un accidente automovilístico en donde puede haber, además de un trauma raquimedular, un traumatismo cráneoencefálico. A esto le llamamos, ¿verdad? La cinemática del golpe de latigazo. O sea, es una aceleración con una desaceleración brusca que puede comprometer las estructuras vertebrales, ¿verdad? Los huesos de la vértebra a nivel cervical. Entonces, ellas pueden deslizarse una arriba de otra y pueden ocasionar la lesión medular. Esto se ve más frecuentemente en la C1 y C2, o sea, las cervicales, ¿verdad? Las vértebras cervical número 1 y número 2, y también entre la vértebra C6 y C7, ¿ok? Tenemos otros mecanismos como la hiperflexión, ahí en el caso nos muestra una imagen en donde vemos al individuo que se está cayendo en la escalera y consecuentemente produce una ruptura ahí a nivel de las láminas o pedículos de la columna vertebral, ¿verdad? Ocasionando entonces la lesión de la médula. Y los mecanismos de compresión también, estos se ven más en las vértebras lumbosacrales, perdón, en las vértebras lumbares y entre la transición tóraco-lumbar, ¿verdad? Porque es donde más se distribuye el peso. Pero también podemos ver en las cervicales, como por ejemplo en el caso de los accidentes que ocurren en las piscinas, ¿verdad? En donde la persona se tira de cabeza y no mide la distancia del fondo y ocurre que hay un mecanismo de compresión directa sobre los cuerpos vertebrales ocasionando la lesión medular. La hiperextensión, como la imagen inicial que estuvimos viendo, mecanismo de latigazo, aceleración con desaceleración brusca, puede provocar tanto las lesiones a nivel de las láminas o pedículos de las vértebras y ahí tendemos la lesión también, ¿verdad? Y a nivel tóraco-lumbar tenemos los mecanismos de rotación, ¿verdad? Flexo-rotación y con eso también hay una destructuración, hay una compresión y puede ocasionar ahí la lesión medular. Y las distracciones o separación de las vértebras ocasionalmente ocurren en pacientes que intentan suicidio, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces hay una dislocación, hay una pérdida total ahí de continuidad a nivel de la articulación o también puede haber una fractura con desplazamiento ahí de la vértebra en relación a la vértebra superior y la inferior. Entonces, de esa manera ocurre también la lesión medular, ¿verdad? Hablando un poco acerca de las lesiones que acometen a las vértebras cervicales, podemos clasificar las lesiones en cervical alta y cervical baja, ¿verdad? La mayoría de las lesiones que acometen las vértebras cervicales, las lesiones en vértebra cervical alta, vamos a ver que hay una fractura y subluxación de la odontoides y también puede haber fracturas a nivel del atlas, ¿verdad? Entonces, el atlas y el axis son las vértebras más comprometidas en este caso, ¿verdad? Acá vemos diversos sitios donde puede fracturarse el,
el axis, ¿verdad? La apófisis odontoides del axis que se articula inmediatamente ahí con la carilla anterior del cuerpo posterior de la primera vértebra cervical, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una articulación, como llamamos articulación en pivo, donde permite la rotación de la cabeza, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vieron eso en anatomía y es un tipo de articulación, ¿verdad? Entonces, las fracturas pueden aparecer ahí tanto en la cabeza, en el cuello o en la base de la apófisis odontoidea, ocasionando la lesión medular. Acá se puede observar no muy nítidamente la fractura, pero se puede ver que ya hay un grado de desplazamiento entre la primera cervical con la segunda cervical. Entonces ya se supone que hay una fractura a nivel de la cervical alta, ¿verdad? También tenemos las fracturas de Jefferson, que van a ser aquellas fracturas que se ubican en los arcos tanto anteriores y posteriores de la vértebra atlas, ¿verdad? De la primera vértebra cervical, ¿verdad? Acá vemos que la primera vértebra cervical ella no tiene cuerpo, ¿verdad? Tiene solamente un arco anterior y un arco posterior. Acá vemos la carilla articular o faceta articular, donde se relaciona con la carilla o faceta articular de la apófisis odontoide, ¿verdad? Y acá tenemos el ligamento transverso que le sostiene a la apófisis odontoide en el lugar. Y cuando ocurre una fractura, ¿verdad?, en los arcos, la apófisis odontoide también puede salir de su lugar, puede desplazarse y así ocasionar la lesión medular. Acá vemos nítidamente una radiografía en donde nos muestra un grado de desplazamiento bastante avanzado ahí de la apófisis, entre la apófisis odontoides y el cuerpo perdón, del arco posterior de la primera vértebra, ¿verdad?, del atlas, ¿verdad? Acá vemos que la flecha nos indica el grado de separación. Obviamente este paciente ya tiene una lesión cervical alta, ¿verdad? Hablando todavía de la cervical alta, podemos tener también la fractura de colgado, que ya vimos, un mecanismo de distracción o separación que puede también ocasionar la lesión medular. ¿Okay? Esta es una radiografía no tan nítida, pero en algún punto nos indica acá que entre el atlas y el axis hubo una separación, ¿verdad? Acá se puede observar mejor, siempre teniendo en cuenta la C1 y la C2. Acá observamos la separación en distintos grados, ¿verdad? Acá vemos una separación menos franca y posterior podemos observar una separación de manera total o parcial también entre el atlas y el axis, ¿verdad? Luego tenemos la clasificación de las lesiones cervicales bajas que pueden aparecer relacionados con los movimientos en la hora de la lesión, ¿verdad? Puede aparecer en flexión, compresión, distracción, extensión, compresión o distracción, compresión vertical o flexión lateral. Esto es relacionado ya con los movimientos al momento de la lesión de la vértebra, ¿verdad? Luego tenemos el segundo sitio en donde ocurre las lesiones, que va a ser la columna torácica, ¿verdad? Es un sitio que se considera de menor lesión y cuando hay lesión es por un mecanismo de flexión-compresión o por un trauma directo, ¿verdad? O por un trauma directo. Observen acá una radiografía simple ahí en incidencia lateral o de perfil, en donde se observa la compresión del cuerpo vertebral a nivel de la columna torácica, ¿verdad? Puede ocurrir en accidentes en donde haya una distribución de fuerza axial hacia la parte caudal de la columna vertebral. Entonces, dependiendo de la fuerza, puede sí ocasionar una compresión, un aplastamiento de ese cuerpo vertebral, y sabemos que ese aplastamiento puede causar un proceso, una respuesta inflamatoria que va a cursar con edema y compresión de la médula espinal. Acá vemos una radiografía en donde se observa ahí la compresión
con fractura obviamente de los cuerpos vertebrales de la columna torácica a nivel de T11 y T12, ¿verdad? Donde nos muestra la flecha. Automáticamente se puede observar que la morfología del cuerpo vertebral no es la misma que las otras vértebras. Entonces ya podemos sospechar ahí de una compresión. Bien, tenemos la otra región, ¿verdad? Que sería la unión toracolumbar, exactamente entre ahí T12L1, ¿verdad? Es el segundo sitio más frecuente de la lesión, es un dato bastante importante, ¿verdad? Por esa razón lo que tenemos las dos clasificaciones más frecuentes, ¿verdad? Tenemos el tetrapléjico, que es la pérdida ya sea de movimientos y sensibilidad desde la porción superior del cuello hasta la porción distal de los miembros, o tenemos la paraplegia, ¿verdad? Que sería la pérdida de sensibilidad o movimiento desde la parte inferior de la cadera, ¿verdad? Entonces el segundo sitio más frecuente de lesión. Vamos a estar hablando acerca de los mecanismos, ¿verdad? Puede ser el mecanismo rotacional que estuvimos viendo, y también pueden ser debido a listesis, ¿verdad? La listesis es un movimiento en relación a las vértebras, ya sea vértebra superior o vértebra inferior, en donde ocasiona esa lesión, ¿verdad? Entonces la listesis va a producir una compresión ahí de las estructuras neurales, ya sean la médula espinal o el plexo mismo que sale del agujero intervertebral, ¿verdad? Se recuerdan que la médula espinal, ella tenía una asta en forma de H, ¿verdad? Teníamos las astas anteriores y las astas posteriores. Las astas anteriores eran que estaban constituidos por nervios motores, y las astas posteriores estaban constituidos por nervios sensitivos, ¿verdad? Recordar siempre también que la vía motora es solamente única, y la vía sensitiva ya tiene varias rutas, ¿verdad? Entonces es más, cuando hay una lesión que comprometa la vía motora, entonces no se puede recuperar. En cambio, la vía sensitiva, eh, a pesar de tener varios, o sea, la vía sensitiva tiene otros nervios que pueden llevar la sensibilidad, entonces, por así decir, en mayor grado se preserva, ¿verdad? Bien, y tenemos el sitio a nivel lumbosacro, así como nos dice el slide, es bastante infrecuente. Los mecanismos, podemos tener mecanismos de compresión también, ok. Observamos ahí el aplastamiento del cuerpo vertebral de una vértebra ahí de la columna lumbosacra, ¿verdad? Traumatismos penetrantes también pueden ocasionar una lesión medular, siempre y cuando determinar la origen, el tipo de lesión, también determinar si hubo o no una sección parcial o total a nivel de la médula, y si es que se complica con una fístula o una infección, ¿verdad? Bien, acá podemos observar una radiografía de perfil, incidencia lateral, en donde se puede apreciar, ¿verdad?, la fractura, la discontinuidad de la solución ósea, y posterior a eso se puede evaluar a través de una tomografía eh, la separación total ahí del cuerpo, ¿verdad? Una fractura tipo comminuta por mecanismo de compresión, y también podemos destacar que el desplazamiento invade ahí el agujero o el conducto medular, ¿verdad? Entonces ya este paciente probablemente tiene una paraplegia, ¿verdad? Acá vemos un paciente que recibió una estocada, ¿verdad? Por un hierro, ¿verdad? En donde se hizo una radiografía y se pudo constatar que el hierro llegó hasta el cuerpo vertebral, ocasionando la destrucción del cuerpo y consecuentemente la lesión medular, ¿verdad? Bien, siempre determinar la lesión medular a través de una buena historia clínica, a través de los hallazgos clínicos. Entre los estudios de gabinete se puede
pedir las radiografías simples, la mielografía, que ya es la introducción de materiales, y posterior a eso la toma de radiografía para corroborar, ¿verdad? De mejor forma el sitio de la lesión, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ¿verdad? Por así decir, los estudios más utilizados van a ser la radiografía y la tomografía computarizada, ¿verdad? Que son los estudios que algunos hospitales disponen, ¿verdad? Algunos solamente tienen la radiografía y con una simple radiografía ya puedo determinar con precisión, ¿verdad? A no ser que sea una lesión bastante pequeña ahí y no se pueda constatar a través de una radiografía. Bien, la estabilidad espinal, esto es un tratamiento, ¿verdad? Que se tiene que hacer, se tiene que estabilizar la columna eh, a través de algunas órtesis o se puede hacer a través de la cirugía, ¿verdad? Entonces se le pide una imagen, se ve primero el grado de estabilidad espinal y automáticamente se determina la acción que se debe hacer, ¿verdad? Existen dos tipos de estabilizaciones, que sería la externa a través del uso de las órtesis, ¿verdad? Como por ejemplo la órtesis de Aloes y la órtesis a nivel de la columna torácica y lumbar, que vienen a ser premoldeadas al individuo, ¿verdad? Y tenemos la estabilidad interna, ¿verdad? Que sería a través de la cirugía, ¿verdad? Cirugías de urgencia, se puede utilizar injertos, se puede utilizar instrumentos, ¿verdad? Y también hay que indagar los cuidados postoperatorios, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que sí van a necesitar de cirugía inmediata para que se pueda estabilizar esa columna. Imagínense si tenemos un paciente con fractura inestable de del cuerpo vertebral o de los cuerpos vertebrales cuando hablamos de más de una vértebra lesionada. Entonces imagínense la inestabilidad, ¿verdad? Cada vez que se mueve puede ir seccionando una parte de la médula ocasionando mayor gravedad, ¿verdad? Bien, como respuesta aguda, ¿verdad? Podemos tener una afección axonal, ruptura de membrana de células neuronales, puede haber también sangrado, ¿verdad? Ocasionando shock hipovolémico, puede haber también edema. La mayoría de las veces las lesiones medulares, ellas causan una reacción, ¿verdad? Una reacción inflamatoria, y sabemos que la reacción inflamatoria está compuesta por la tetrada de Celsius, ¿verdad? Entonces ocasiona ahí un aumento de volumen y puede ocasionar una compresión de la médula espinal, ¿verdad? Hay pacientes que ya tuvieron lesión medular, pero sin, digamos así, sin un compromiso exagerado de la vértebra, pero de la misma manera cursó con proceso inflamatorio, ¿verdad? Edema, y quedaron con algún tipo de secuela, ¿verdad? Pudieron quedarse con parálisis, ¿verdad? Paraplegia, ¿verdad? O cuadriplegia, ¿verdad? Ya tuve pacientes en donde tuvo una fractura, ¿verdad? Por un accidente automovilístico y justamente tuvo una fractura estable, por así decir, a nivel del cuerpo vertebral, pero reaccionó, digamos así, tuvo una reacción inflamatoria, un edema, y posterior a eso la compresión de su médula espinal quedando parapléjico. Obviamente una lesión incompleta, tenía algunos movimientos preservados y la sensibilidad preservada casi al 90%, ¿verdad? También tenemos ahí el shock espinal. Puede haber un shock espinal. Recuérdense que de la médula espinal emergen los nervios que también ocasionan o están relacionados al control vasomotor también, ¿verdad? Entonces puede haber un shock espinal por esa alteración del control vasomotor, ¿verdad? También puede haber una respuesta inmune exagerada, ¿verdad? A la lesión, y los mediadores químicos pueden ocasionar ahí ciertas alteraciones, ¿verdad? En la segunda etapa puede haber restricción del flujo sanguíneo, excitotoxicidad, inflamación, liberación de radicales libres y la apoptosis, ¿verdad? Que sería el cuadro general del proceso inflamatorio, ¿verdad? Entre el porcentaje de las lesiones tenemos ahí la distribución, ¿verdad? Siendo que
tetraplegia incompleta en un 31,2% es la más frecuente. Entonces, infelizmente las cervicales, tanto las cervicales altas como bajas, son las lesiones más frecuentes, ¿verdad? Entonces, por así decir, hay más pacientes con tetraplegia que paraplegia, ¿ok? Tenemos la paraplegia completa en un 28,2%, paraplegia incompleta en 23,1% y la tetraplegia completa un 17,5%, ¿ok? Ahí tenemos esas subdivisiones, ¿verdad? Completa e incompleta. Siempre eh, teniendo en cuenta que la lesión completa es aquella lesión en donde no hay control motor ni sensitivo, ¿verdad? Y las incompletas son aquellas lesiones en donde sí, como secuela, tenemos una alteración sensitiva, pero no del todo, ¿verdad? Y también vale para la alteración motora, ¿verdad? Podemos tener ahí una graduación de fuerza muscular grado 3, grado 4 en las lesiones incompletas, ¿verdad? Las localizaciones más frecuentes serían a nivel de la C4, C5 o C6, ¿verdad? Que son aquellas lesiones consideradas cervicales bajas, ¿verdad? En paraplegia es más frecuente la unión toracolumbar. Se recuerdan del segundo sitio que más frecuentemente se lesiona es la unión toracolumbar, ¿ok? Las causas no traumáticas, ahí tenemos cáncer, ¿verdad? Los tumores que invaden ahí el conducto raquídeo ocasionan compresión. También puede deberse a la espondilolistesis o también llamado espondilolisis, ¿verdad? Que es justamente lo que estuvimos hablando, la lisis de las vértebras, el deslizamiento ahí de las vértebras, ¿no? Pacientes mayores de 40 años son las no traumáticas y las traumáticas aparecen más en los pacientes menores de 40 años, ¿verdad? Se recuerdan que la incidencia es mayor en pacientes adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ahí está la distribución. En relación a la clasificación, lo que vamos a tener en cuenta, de acuerdo a la Asociación Americana de Lesión Medular, tenemos las dos clases más importantes, ¿verdad? La completa, que sería, ¿verdad?, cuando no exista función motora ni sensitiva en los segmentos S4, S5, ¿verdad? Acá nos dice acerca de los segmentos porque se toma en cuenta la parte más distal de la médula espinal, que sería S4, S5, ¿verdad? Entonces, de ahí empieza la valoración, ¿ok? Y después tenemos la incompleta. La incompleta, así como su nombre nos dice, es una lesión de tipo que realmente es una lesión que no llega a ser completa. Puede ser que está ubicado en la parte anterior, posterior o en la parte lateral derecha o lateral izquierda del sitio de la lesión, ¿no? O sea, a nivel de las astas que forman la médula espinal, ¿no? Entonces, en la incompleta las funciones están preservadas, las funciones sensitivas, pero no las motoras por debajo del nivel de la lesión, incluyendo los segmentos S4, S5, ¿ok? Entonces, la más importante que yo debo guardar son la lesión incompleta y completa, ¿verdad? O sea, la definición de las lesiones tanto completas e incompletas. Luego tenemos algunas subclasificaciones, como la otra forma de decir que es incompleta, en donde se toma en cuenta la preservación motora por debajo del nivel de la lesión y más de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico van a tener una gradación menor de 3. Otra variación de incompleta, en donde el paciente puede presentar la preservación de la función motora por debajo del nivel de lesión y al menos la mitad del músculo clave por debajo del nivel neurológico van a tener una graduación de fuerza muscular igual o mayor a 3. ¿Ok? Y tenemos la normal, que en donde se puede observar una función sensitiva y motora normal. ¿Ok? Bien, hasta aquí nuestra clase. Vamos a dejar la evaluación y posterior a eso vamos a estar viendo en la próxima clase la rehabilitación
de un paciente post lesión medular. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la clase? ¿Me escucharon bien? ¿Pudieron acompañar? Bien, creo que se fueron todos. Bien, acá González respondió, Barbosa también. Voy a estar pasando al delegado la clase de hoy, ¿ok? Para que puedan ir viendo. Ya detener la grabación.